Aunque mi propósito no sea exponer, en este, sino en un apartado posterior, la esencia del pensamiento introvertido, considero imprescindible adelantar ya aquí algunas cosas de él, porque a mi modo de ver es fácil que quien se haya parado a meditar sobre lo que acabo de decir del pensamiento extravertido, haya llegado a la conclusión de que con él estoy aludiendo a todo eso que normalmente se entiende por pensamiento. Un pensamiento que no apunte ni a hechos objetivos, ni a ideas generales, podría alguien decir, no sería digno de ese nombre. Soy perfectamente consciente de que nuestra época y sus más eximios representantes no conocen ni prestan reconocimiento a otro tipo de pensamiento que no sea el extravertido. Ello se debe a que por lo general todo el pensamiento que, en forma de ciencia, filosofía o aún de arte, hace aparición sobre la faz de la Tierra, o bien procede directamente del objeto, o bien desemboca en ideas generales. Por ambos motivos da la impresión, aunque sus postulados no siempre resulten inmediatamente evidentes, de ser en lo esencial comprensible, y estar por ello en situación de reclamar una relativa validez. En dicho sentido puede afirmarse que el único intelectual que en propiedad goza de popularidad es el extravertido, es decir, el que se orienta por los datos objetivos. Pero hay también, y con ello paso ya a hablar del intelecto introvertido, un tipo de pensamiento completamente distinto, al que solo forzando mucho las cosas puede negarse ese nombre, y que se caracteriza precisamente por no orientarse ni por la experiencia objetiva inmediata, ni por ideas universales transmitidas por vías objetivas. A ese distinto tipo de pensamiento llego de la siguiente manera. Cuando ocupo mis reflexiones con un objeto concreto o una idea general, de modo que la dirección de las mismas acabe en último término por retornar a mis objetos. Este proceso intelectual no es el único proceso psíquico que tiene lugar en mí en ese momento. Prescindiré aquí de todas las sensaciones y emociones que, a modo de interferencias más o menos molestas, acompañan el curso de mis reflexiones para destacar que estas últimas, que parten de un claro dato objetivo y aspiran a retornar a él, mantienen a la vez una relación constante con el sujeto. Esa relación constituye una conditio sine qua non, porque sin ella no habría lugar a reflexión alguna. Aunque mis reflexiones se orienten hasta donde sea ello posible, por el objeto, pese a todo, siguen siendo mis muy particulares reflexiones, que no pueden evitar la intervención de mi subjetividad ni pararse sin ella. Por mucho que me esfuerce en imprimirles una dirección objetiva a todos los respectos, me es imposible impedir el proceso subjetivo paralelo, ni su participación constante sin apagar la misma llama que les insufla la vida. Ese proceso subjetivo paralelo muestra una tendencia natural y sólo en parte evitable a subjetivizar los datos objetivos, es decir, a asimilarlos al sujeto. Si el acento principal recae ahora sobre el proceso subjetivo, surge ese otro tipo de pensamiento opuesto al tipo extravertido, es decir, la dirección orientada hacia el sujeto y los datos subjetivos que he llamado introvertida. De esa diferente orientación nace un pensamiento que ni está determinado por hechos objetivos, ni apunta en su dirección, y por tanto un pensamiento que parte de lo subjetivamente dado, y que se endereza hacia ideas subjetivas o hechos de naturaleza subjetiva. Mi deseo no es ofrecer ahora de él una descripción pormenorizada, sino limitarme a señalar su existencia, proporcionando así al proceso de reflexión extravertido el contrapunto de que teníamos necesidad para una mejor comprensión de su esencia. El pensamiento extravertido, pues, solo llega a sustanciarse cuando se da un relativo predominio de la orientación objetiva.
Este hecho no modifica en absoluto su lógica, sino que se limita a constituir esa diferencia entre los pensadores que James concebía como una cuestión de temperamento. Con la orientación hacia el objeto, como acaba de decirse, no cambia nada en la esencia de la función intelectual, pero sí en su apariencia. Como la reflexión se orienta por los datos objetivos, parece estar hechizada por el objeto, como si no pudiera en absoluto existir privada de una orientación externa. Da la sensación de ir poco menos que a remolque de los datos objetivos, o la impresión de haber alcanzado su punto más alto cuando puede desembocar en una idea de validez universal. Parece estar siempre activada por los datos objetivos y no ser capaz de sacar sus conclusiones más que contando con la aprobación de estos. De ahí que transmita la impresión de no ser libre y en ocasiones, aún de cierta estrechez de miras, pese a las muchas pruebas de agudeza, de que pueda haber hecho gala dentro de los límites que le señalan sus objetos. Lo que aquí describo no es más que la impresión que de la epidermis del pensamiento extravertido se lleva el observador, que sólo por eso tiene que poseer un diferente punto de vista, ya que de lo contrario le sería del todo imposible reparar en ella. Como su punto de vista es otro, se limita a ver la apariencia en lugar de la esencia, al igual que, ahora a la inversa, el instalado en el interior de la esencia de este pensamiento, capta solamente ésta en lugar de su aspecto externo. Juzgándose a partir de las simples apariencias, no puede hacerse justicia a la esencia, por lo que la valoración de ésta tiende casi siempre a ser negativa. En esencia, sin embargo, este pensamiento no es menos fructífero ni creativo que el introvertido. Todo lo que ocurre es que sirve a otros fines. Esta diferencia se hace notar con especial intensidad todas las veces que el pensamiento extravertido se adueña de una materia que constituye un objeto específico, del pensamiento de orientación introvertida, y da razón, por ejemplo, de una convicción subjetiva, haciéndola depender analíticamente de hechos objetivos, o presentándola como un corolario o una derivación de ideas objetivas. Pero para nuestra conciencia de inspiración científica, la diferencia entre ambas modalidades de pensamiento se vuelve, si cabe, aún más evidente, cuando el pensamiento de orientación subjetiva trata de incluir datos objetivos en relaciones que carecen de una base objetiva, es decir, de subordinarlos a una idea subjetiva. Ambas operaciones son percibidas como una intrusión, en la que los dos tipos de pensamiento consideran que su opuesto estaría haciéndole sombra. El pensamiento de orientación subjetiva parece haberse arrojado en brazos de la arbitrariedad y el extravertido en los de una incongruencia banal e insípida, y como consecuencia de ello, ambos puntos de vista están sin cesar haciéndose la guerra entre sí. A esta disputa, puede pensar alguien ahora, podría ponérsele fácilmente fin, con solo que se distinguieran con rigor los objetos de naturaleza objetiva de los de naturaleza subjetiva. Por desgracia, una tal distinción, pese a que no hayan sido pocos los que han intentado hacerla, no es más que una quimera. E incluso, aunque no lo fuera, sus efectos serían absolutamente desastrosos, porque ambas orientaciones son en sí mismas igual de unilaterales y de parciales en su validez, siendo justamente esa la razón por la que las dos precisan el influjo de su opuesta. Cuando los datos objetivos, de cualquier forma que lo hagan, mantienen en exceso sujeto al pensamiento, a su esfera de influencia, éste, rebajado a la categoría de un mero apéndice suyo y privado a todos los efectos de su capacidad para independizarse de ellos en un concepto abstracto, se vuelve estéril. El proceso de pensar las cosas se reduce entonces al mero hecho de repensarlas, pero sin que éste tenga ya en absoluto el sentido de una reflexión sobre ellas.
sino únicamente el de una simple imitación de las mismas, que en esencia se limita a repetir lo que era ya, sin más, visible e inmediatamente perceptible en ellas. Un proceso intelectual semejante anda, como es natural, el camino de vuelta más directo a los datos objetivos, pero nunca los trasciende, y por tanto ni siquiera llega a unir la experiencia a una idea objetiva. Y a la inversa, cuando este pensamiento tiene por objeto una idea objetiva, nunca es capaz de progresar hasta la experiencia individual práctica, sino que se instala en una postura más o menos tautológica. La mentalidad materialista suministraría ejemplos esclarecedores de lo que acabamos de decir. Cuando el pensamiento extravertido se sujeta a los datos objetivos como consecuencia de estar fuertemente determinado por el objeto, se absorbe por entero en la experiencia individual y amontona toda una serie de materiales empíricos sin digerir. Esa masa opresiva de experiencias individuales más o menos inconexas es causa de un estado de disociación intelectual, que por regla general exige en contrapartida una compensación psicológica. Esta ha de consistir en una idea tan simple como general que comunique una coherencia a todos esos hechos amontonados sin ningún orden interno, o cuando menos la promesa de proporcionársela, propósito al que se adecúan, por ejemplo, ideas como las de materia o energía. Pero si la reflexión no depende de entrada en exceso de los hechos externos, sino de una idea consagrada por el uso, como compensación a la pobreza de esta última, se produce una acumulación tanto más impresionante de hechos, agrupados de un modo parcial, con arreglo a un punto de vista relativamente estrecho y estéril, perdiéndose de ordinario del todo de vista muchos de sus aspectos más valiosos e inspiradores. La vertiginosa masa de publicaciones que conocemos hoy con el nombre de literatura científica tiene su razón de ser en, por desgracia, un alto porcentaje de la misma en esta equivocada orientación. El tipo intelectual extravertido. A juzgar por la experiencia, las funciones psicológicas básicas, rara vez por no decir nunca, presentan todas ellas en un mismo individuo la misma intensidad o el mismo grado de desarrollo. Lo normal es que tanto en lo que se refiere a aquella como a éste, predomine siempre una de ellas. Cuando esa posición de prioridad entre las funciones psicológicas le corresponde al pensamiento, es decir, cuando el individuo confía ante todo la dirección de su vida a su capacidad de reflexión, basando o tendiendo al menos a basar todas las decisiones en alguna manera importantes de aquella, en motivos que ha meditado intelectualmente, nos encontramos frente a un tipo intelectual. Un tipo como este puede ser introvertido o extravertido. Empezaremos ocupándonos del tipo intelectual extravertido. Con arreglo a su definición, será este una persona que aspire siempre y cuando, claro está, sea un tipo puro, a hacer dependientes todas las manifestaciones de su vida, de deducciones intelectuales en último término orientadas por los datos objetivos, sean estos hechos fácticos o ideas de validez universalmente aceptada. Este tipo confiere a la realidad objetiva o a su fórmula intelectual objetivamente orientada el poder determinante no solo frente a sí mismo, sino también frente a su entorno. Con esta fórmula son medidos lo bueno y lo malo y definidos lo bello y lo feo. Correcto es todo lo que se ajusta a la fórmula, incorrecto todo lo que la desmienta, y aleatorio todo lo que discurre indiferente a su lado. Como esta fórmula parece encerrar en ella el sentido del universo, se la convierte en una ley cósmica que tiene que hacerse realidad siempre y en todo lugar, así en lo particular como en lo general. Cuando se somete a su fórmula el tipo intelectual extravertido, su entorno está igualmente obligado a hacerlo así por su propio bien, porque todo el que se abstenga de seguir su ejemplo estaría incurriendo en un error.
rebelándose contra las leyes del universo y dando con ello prueba de su irracionalidad, inmoralidad y mala fe. El tipo intelectual extravertido tiene prohibido por su moral tolerar excepciones. Su ideal tiene que hacerse realidad, sean cuales fueren las circunstancias, porque define la que a sus ojos es la formulación más pura de la realidad objetiva, y tiene por ello que ser una verdad válida para todos, indispensable para la salvación de la humanidad. Esto es así no acaso por motivos relacionados con el amor al prójimo, sino desde el punto de vista más elevado de la justicia y la verdad. Todo lo que se percibe en la propia naturaleza como contradictorio con la fórmula es simple imperfección, un error accidental que habrá de extirparse a la primera oportunidad, o en caso de que esto último no sea posible, algo en sí mismo enfermizo. Si la fórmula incluye entre sus ingredientes el mostrarse tolerante con enfermedad, sufrimiento y anormalidad, se crea con este fin una institución específica como servicios asistenciales, hospitales, prisiones, misiones, etc., o planes y proyectos relacionados con ellas. Para llevar realmente a efecto este tipo de intenciones, lo normal es que no baste solamente con las ideas de justicia y verdad como motivaciones, siendo además necesario auténtico amor al prójimo, cosa que tiene más que ver con el sentimiento que con una fórmula intelectual, por lo que deberíamos y tienen en estos casos una importante función para desempeñar. Pero si la fórmula tiene la amplitud suficiente, este tipo puede resultarle extraordinariamente útil a la sociedad en papeles como los de reformador, acusador público, fiscal de conciencias o propagandista de novedades importantes. En cambio, cuanto más estrecha sea aquella, tanto más asumirá los de sermoneador, censor y crítico infatuado, deseosos de obligar a los demás y a sí mismos a plegarse a un único esquema. Con ellos quedan señalados también los dos extremos entre los que se mueven la mayoría de los pertenecientes a estos tipos. Respondiendo a la esencia de la actitud extravertida, los efectos y manifestaciones de este tipo de personalidades serán tanto mejores y más amables cuanto más alejados se hallen de ellas. Su aspecto más risueño lo presentan en la periferia de su esfera de influencia. Cuanto más profundamente se penetra en su zona de soberanía, tanto más se hacen notar los efectos desfavorables de su tiranía. En la periferia late todavía una vida diferente a la que la sabiduría de la fórmula le parece una adicción estimable al resto. Pero cuanto más profundamente se ingresa en el territorio soberano de la fórmula, tantos menos signos se encuentran de vida que no armonice con ella. Los familiares más allegados son los en mayor grado obligados a probar las malas consecuencias de una fórmula extravertida, porque ellos son también los primeros en ser despiadadamente agraciados con sus bendiciones. Pero el que más las sufre de todos es el sujeto mismo, y con ello llegamos a la otra cara de la psicología de este tipo. El hecho de que no haya habido ni vaya a haber jamás una fórmula intelectual capaz de encerrar ni expresar adecuadamente dentro de ella la realidad de la vida y de sus posibilidades, hace que tengan que inhibirse o excluirse otras importantes formas de vida y actividades vitales. En el caso concreto de este tipo, las primeras en sucumbir a la represión son todas las formas de vida subordinadas al sentimiento, como aficiones estéticas, gustos, sentido del arte, cultivo de la amistad, etc. Formas irracionales, como la experiencia religiosa, pasiones y similares, suelen exterminarse hasta el nivel de la total inconsciencia, con lo que estas manifestaciones vitales de extraordinaria importancia, en según qué circunstancias, viven una vida en su mayor parte inconsciente. Aunque haya casos excepcionales de personas capaces de sacrificar su vida entera a una determinada fórmula, la mayoría de ellas no podemos responder
a la larga a una llamada tan exclusiva. Más tarde o más temprano, dependiendo de cuáles sean las circunstancias externas y el talante individual, las actitudes reprimidas por la actitud intelectual se harán sentir indirectamente, saboteando la regla consciente de vida. Si estas alteraciones alcanzan un determinado umbral, empezamos a hablar de una neurosis. En la mayoría de los casos, las cosas no llegan tan lejos, porque el individuo, guiado por su instinto, se permite siempre algunas excepciones a su fórmula, disimuladas, eso sí, con excusas racionales que le proporcionan una válvula de seguridad. A resultas de la inconsciencia total o parcial de las tendencias y funciones excluidas por la actitud consciente, éstas quedan confinadas dentro de un estado relativamente embrionario. En comparación con la función consciente son inferiores. En lo que tienen de inconscientes se hallan fusionadas con los demás contenidos de lo inconsciente, por lo que asumen un carácter extravagante. En lo que tiene de conscientes desempeñan un papel secundario, aunque de una importancia considerable para el perfil psicológico global. Los primeros en ser afectados por las inhibiciones de origen consciente son los sentimientos, porque ellos son los en menor grado reconciliables con una rígida fórmula intelectual y por tanto también a los que con más intensidad se reprimen. A ninguna función puede desactivársela por completo, sino todo lo más desfigurársela en un grado considerable. En la medida en que los sentimientos se dejen moldear y someterse, están obligados a apoyar la actitud intelectual consciente y plegarse a sus propósitos. Tal cosa solo es posible hasta un cierto punto. Una parte de los sentimientos se revela y tiene por ello que ser reprimida. Si la represión tiene éxito, esa parte se esfuma de la conciencia, desplegando a nivel subliminal una actividad contraria a las intenciones conscientes, de las que en según qué circunstancias se siguen, como consecuencia efectos cuyas causas constituyen un complemento enigma para el individuo. Si éste, por ejemplo, se caracteriza, como suele ser el caso entre los miembros de este tipo, por ser extraordinariamente altruista a nivel consciente, su altruismo se ve anulado por un egoísmo secreto, oculto a los ojos del mismo individuo, que estampa sobre actos en rigor desinteresados el sello del interés propio. Intenciones éticas puras pueden conducir a la persona a situaciones críticas, que más de una vez ofrecen algo más que la apariencia de estar dando cobijo a motivaciones últimas que nada tendrían de éticas. Salvadores y guardianes de la moral que han elegido serlo por voluntad propia, se encuentran de pronto con que ellos mismos necesitan que les salven o en una situación comprometida. Su afán por salvar a los demás los induce fácilmente a hacer uso de medios que demuestran ser los más idóneos para hacer realidad eso mismo que quería evitarse. Algunos idealistas extravertidos están tan poseídos por sus deseos de contribuir a la salvación de la humanidad que no retroceden ni ante la mentira ni la deshonestidad con tal de convertir sus ideales en realidad. La ciencia ofrece más de un sonrojante ejemplo de investigadores meritísimos hasta tal punto convencidos de la verdad y la validez universal de sus fórmulas como para no vacilar en falsear pruebas en beneficio de sus ideas. Su lema es que el fin santifica los medios. Solo una función sentimental inferior que opere seductoramente en lo inconsciente puede inducir a los hombres, de lo contrario calificadísimos, a perpetrar tamañas aberraciones. La inferioridad del sentimiento en este tipo se manifiesta también de otra manera. La actitud consciente, en armonía con la fórmula objetiva predominante, es más o menos impersonal,
con frecuencia hasta el extremo de verse considerablemente mortificados por ella los intereses propios. Si dicha actitud es llevada al extremo, queda anulada toda consideración de esta naturaleza, incluidas las que afectan al mismo sujeto. Entonces, éste descuida su propia salud y arruina su posición social y a menudo lesiona y perjudica física, económica y moralmente los intereses más vitales de su familia, todo ello al servicio de su ideal. Sin excepción se resiente su capacidad para empatizar personalmente con el prójimo, a no ser que por casualidad se trate de promotores de sus mismos ideales. De ahí que, en no raras ocasiones, sus allegados más próximos, como por ejemplo los hijos de un padre semejante, famoso entre quienes no forman parte de su círculo inmediato por su humanitarismo, conozcan de puertas adentro solo a un cruel tiranuelo. No tanto, pese a lo acusadamente impersonal de la actitud consciente, cuanto, precisamente a resultas de ello, los sentimientos son a nivel inconsciente en extremo susceptibles a título personal, siendo causa de ciertos prejuicios secretos y en concreto de una cierta predisposición a malinterpretar. Por ejemplo, críticas objetivas a la fórmula como animadversión personal, o a dar constantemente por supuestos actos negativos en las cualidades de los demás, para de este modo debilitar de antemano sus argumentos, como es natural, a modo de un escudo con el que proteger su propia susceptibilidad. La susceptibilidad inconsciente confiere muy a menudo a su lenguaje un tono áspero, cortante y agresivo, con frecuencia plagado de indirectas. Los sentimientos poseen un carácter retardado y renqueante, uno de los signos típicos de una función inferior, haciendo de este modo sitio a una acusada predisposición al resentimiento. Todo lo que de magnánimo tiene su sacrificio personal en aras de su objetivo intelectual, lo tienen sus sentimientos de mezquinamente desconfiados, caprichosos y conservadores. Toda novedad que no esté ya albergada en la fórmula es contemplada a través de un velo de odio y juzgada en consonancia. A mediados del siglo pasado, un médico famoso por su filantropía amenazó con el despido a uno de sus asistentes por haberse atrevido a hacer uso de un termómetro. La fiebre se toma en el pulso, era el tenor de su fórmula. Todo el mundo sabe que casos similares a este podrían citarse miles. Cuanto más reprimidos se hallan los sentimientos, peor es el influjo que secretamente destilan sobre un pensamiento, al que por lo demás puede que no haya reproche alguno que hacerle. El punto de vista intelectual, que por sus méritos reales podría tener buenos motivos para reclamar la admiración general, experimenta bajo el influjo de la susceptibilidad personal inconsciente una alteración característica, se vuelve rígidamente dogmático. A su cuidado están ahora las demandas de autoafirmación de la personalidad. Ya no se deja que la verdad ejerza su efecto de un modo natural, sino que al haberse identificado el sujeto con ella, se la trata como una sensible muñequita a la que un perverso crítico ha lastimado con sus insinuaciones. El crítico es hecho añicos, si ello es posible, haciéndolo blanco aún de invectivas personales, y dependiendo de las circunstancias, puede no haber argumento lo suficientemente grosero como para no ser utilizado en su contra. La verdad no puede quedar sin saberse, hasta que por fin el público empieza a tener claro lo evidente. Es decir, que la cuestión no es aquí tanto la verdad como su personal defensor. El dogmatismo del punto de vista intelectual experimenta a veces, debido a la adición inconsciente de los sentimientos personales inconscientes, otras alteraciones específicas, causadas menos por los sentimientos en el sentido riguroso
de este término que por la agregación de otros factores inconscientes, fusionados en lo inconsciente con el sentimiento reprimido. Aunque la razón misma demuestre que toda fórmula intelectual posee únicamente una validez limitada y no podría por ello reclamar jamás derechos de monopolio sobre la verdad, en la práctica la fórmula cobra tal preponderancia que a su lado todos los demás puntos de vista o posibilidades retroceden a un segundo plano. La fórmula reemplaza a cualquier otra forma de ver las cosas más universal e imprecisa, y por ello más humilde y verdadera, ocupando consecuencia de ello aún el lugar de esa forma general de entender la realidad a la que llamamos religión. Se convierte así en religión, pese a no tener en esencia nada en absoluto que ver con esta, y debido a ello se reviste también del carácter, esencialmente inherente a lo religioso, de la absolutez, metamorfoseándose, por así decirlo, en superstición intelectual. En lo inconsciente, sin embargo, todas las tendencias psicológicas por ella reprimidas unen sus fuerzas en la oposición, suscitando arrebatos de duda. Para defenderse de sus dudas, la actitud consciente se vuelve cada vez más fanática, al no ser el fanatismo otra cosa que una duda compensada hiperbólicamente, desembocando por último todo el proceso en la adopción de una postura consciente radicalizada y en la formación de una postura inconsciente radicalmente contraria a ella, en extremo irracional. Por ejemplo, de ser racionalistas los presupuestos suscritos por la conciencia, o de talante sumamente supersticioso y arcaico, verbigracia, de haber hecho aquella suyos los postulados de la ciencia moderna. Luego se abrazan esas opiniones obtusas y ridículas con las que tal vez nos enseña la historia de la ciencia, no han conseguido evitar tropezar ni los más reputados investigadores. Otras veces la dimensión inconsciente de un varón de estas características se encarna en una mujer. Este tipo, que a buen seguro no le resultará desconocido al lector, se observa sobre todo, a juzgar por mi experiencia, entre varones, por ser el pensamiento una función en general mucho más idónea para convertirse en la predominante en el varón que en la mujer. Cuando el pensamiento se hace con la supremacía en la mujer, hasta donde yo alcanzo a ver casi siempre, suele tratarse de una función al servicio de una mentalidad predominantemente intuitiva. El pensamiento del tipo intelectual extravertido es positivo, es decir, productivo. Lleva o bien a descubrir hechos nuevos o bien a agrupar bajo una tesis general materiales empíricos dispares. Sus juicios son por lo general sintéticos. Incluso cuando analiza, construye, ya sea trascendiendo siempre la disolución con una nueva composición, con una nueva concepción que reúna lo así descompuesto de otra manera, o agregando al material de partida un nuevo ingrediente, motivo por el que esta modalidad de juicio podría definirse en general como predicativa. En cualquier caso, lo típico de ella es que nunca priva absolutamente de valor a sus objetos ni resulta destructiva, sustituyendo siempre el valor destronado por uno nuevo. Este rasgo obedece a que el pensamiento de un tipo intelectual es en cierto sentido el canal por el que discurre el principal afluente de su energía vital. El flujo por el que la vida avanza sin cesar se manifiesta en su reflexión, por lo que sus ideas reciben un carácter progresivo y creador. Su pensamiento no es ni paralizador ni regresivo, pero puede adoptar estas características cuando no ocupa el primer lugar jerárquico en la conciencia, como, en este caso, su importancia es sólo relativa. Se ve también privado del carácter de una actividad vital positiva. Sigue la estela de otras funciones y se vuelve epimeteico, convirtiéndose en poco más que una ocurrencia tardía
que se contenta únicamente con rumiar meditabunda a posteriori cosas anteriores y ya pasadas, diseccionándolas y digiriéndolas. Y como la creativa hace en este caso otra función, el pensamiento deja de avanzar y se queda paralizado. Sus juicios adoptan un pronunciado carácter inherente, es decir, permanecen por entero dentro del perímetro de su objeto, sin sobrepasarlo jamás. Se dan por satisfechos con una constatación más o menos abstracta, sin adjudicar nunca al material empírico un valor que no estuviera ya en él desde el principio. El juicio inherente del pensamiento extravertido se hace orientar por el objeto, es decir, lo que constata nunca va más allá del significado objetivo de la experiencia, por lo que no sólo permanece bajo el influjo orientador del dato objetivo, sino incluso hechizado por la experiencia individual, sin decir de ésta nada que ella misma no le haya proporcionado primero. Este tipo de pensamiento es fácil observarlo en personas que, a continuación, de una impresión o de una experiencia, no pueden evitar apuntar una observación que, con ser razonable y sin duda perfectamente válida, sin embargo nunca va más allá de los límites señalados a su experiencia. Una tal observación viene en el fondo a no significar más que esto. Lo he entendido, puedo pensar en ello. Pero eso es también todo. Lo más que un juicio semejante significa es que se ha clasificado la experiencia dentro de un contexto objetivo, del que sin embargo era ya visible sin más ceremonias que formaba parte desde un principio. Pero si la que posee un mayor grado prioridad en la conciencia es otra función, que no sea el pensamiento, éste, siempre que sea en cuanto tal consciente y no se halle en una relación de inmediata subordinación a la función predominante, adopta entonces un carácter negativo. En la medida en que esté subordinado a dicha función, puede incluso parecer positivo, pero un examen más detallado prueba sin ninguna dificultad que se limita a repetir lo dicho por la función predominante y apoyarla con sus argumentos, en los que a menudo se albergan violaciones inequívocas de las leyes más elementales de la lógica. Este tipo de pensamiento debemos con todo dejarlo por el momento fuera de nuestra consideración, porque las que actualmente nos ocupan son en su lugar las características de ese pensamiento que, no pudiendo sujetarse al primado de otra función, permanece fiel a su propio principio. Observar y analizar este pensamiento no tiene nada de sencillo, porque en la práctica está siempre más o menos reprimido por la actitud consciente. Con lo que la mayoría de las veces, a no ser por casualidad haya aflorado a la superficie en un momento de distracción, hay que obligarlo a salir desde los trasfondos de la conciencia. Lo normal es que tenga que atraérselo con argucias, haciendo preguntas como esta. Pero, en definitiva, ¿cuáles son sus particulares e intransferibles ideas sobre este asunto? ¿Qué piensa usted sobre él? ¿O que incluso se tenga que recurrir a la astucia? Planteándose la pregunta en términos parecidos a estos. ¿Qué se figura usted que pienso yo del asunto? Esta forma de hacer la pregunta hay que preferirla cuando las verdaderas ideas del sujeto son inconscientes y se hallan por ello proyectadas. El pensamiento al que logra atraerse a la superficie de la conciencia por este medio posee unas características muy peculiares, que son precisamente las que acabo de calificar de negativas. Sus hábitos no hay mejor forma de caracterizarlos que con la expresión nada más que. Goethe personificó este pensamiento en la figura de Mefistófeles. Por encima de todo, tiende a reducir el objeto a sus juicios a cualquier banalidad, para que de este modo desvestirlo de su particular y autónomo significado, cosa que lleva a cabo haciéndolo parecer como un mero apéndice de una cosa diferente de él y del todo intrascendente. Si se suscita
entre dos varones un conflicto que parece no afectar más que a una diferencia objetiva de opiniones, el pensamiento negativo dice, cherchez la femme. Si alguno combate una cosa o hace propaganda de ella, el pensamiento negativo no pregunta lo que ésta pueda significar, sino cuánto le pagan por hacerlo. La frase atribuida a Moles Schott, Der Mensch ist, wo ist, somos lo que comemos, sería un nuevo ejemplo de este capítulo, al igual que otros muchos proverbios y credos similares que no necesito citar literalmente aquí. El carácter destructivo de este pensamiento, al igual que la limitada utilidad que pueden tener en ocasiones, no merecen seguramente más comentario. Pero hay todavía otra forma de pensamiento negativo que a primera vista difícilmente será reputada de tal, y que consiste en el pensamiento teosófico que rápidamente se propaga hoy por todos los rincones del globo, acaso como una reacción al materialismo de nuestro pasado más reciente. El pensamiento teosófico parece no tener nada de reduccionista, y apostar en su lugar por elevar todas las cosas al reino de las ideas trascendentes y cósmicas. Los sueños, por ejemplo, ya no son sueños normales y corrientes, sino experiencias vividas en otro plano. El fenómeno de la telepatía, a primera vista todavía necesitado de explicación, no plantea en realidad ninguna dificultad. Se trata de vibraciones que pasan de una persona a otra. La aparición de un ordinario trastorno nervioso tiene una explicación igual de sencilla. El cuerpo astral de esa persona ha tropezado con alguna cosa. Ciertas particularidades antropológicas de los moradores de la costa atlántica deben su sencilla razón de ser al hundimiento de la Atlántida, etc. Uno no tiene más que abrir un libro teosófico para verse abrumado por el conocimiento de que todo está ya más que explicado por una ciencia espiritual que no deja ningún enigma sin resolver. Esta forma de pensamiento es en rigor tan negativa como el pensamiento materialista, cuando éste concibe la psicología como simples alteraciones químicas de las células ganglionares o como la extensión y retracción de los organelos celulares o como una secreción interna. Sus explicaciones son igual de supersticiosas que las de la teosofía. La única diferencia entre ambos estriba en que el materialismo lo reduce todo a la fisiología, una ciencia bien conocida por todos, mientras que la teosofía ve en todas partes confirmaciones de las verdades metafísicas indias. Al decir que un sueño es el resultado de una digestión anormalmente pesada, todavía no se ha explicado el sueño, y al afirmar que la telepatía son vibraciones, se continúa sin haber aclarado las cosas tanto como en el caso anterior. Porque la cuestión es, ¿esas vibraciones qué son, aparte de infructuosas? Ambas modalidades de explicación son también destructivas, porque desviando la atención del asunto con una pseudoexplicación y redirigiéndola al estómago, la primera y a vibraciones imaginarias, la segunda, las dos impiden toda consideración rigurosa del problema. Ambas formas de pensar son estériles y esterilizadoras, y su negatividad se debe a la increíble vulgaridad de este pensamiento, es decir, a su pobreza en energía creativa e inspiradora. Es un pensamiento que anda a remolque de otras funciones. El sentimiento. En la actitud extravertida, el sentimiento se orienta por los datos objetivos, es decir, el objeto es aquí el determinante indispensable de la naturaleza del sentir. Este comulga con valores objetivos. Quien no vea en los sentimientos otra cosa que hechos subjetivos tendrá considerables dificultades para entender la esencia del sentir extravertido, porque lo propio de éste es haberse liberado en lo posible del factor subjetivo para someterse en su lugar por entero al influjo del objeto. Incluso donde no parece tener nada en común con la naturaleza del objeto concreto, sigue estando bajo el hechizo de valores que por tradición o cualquier otra vía gozan de universal aceptación. Yo puedo sentirme compelido a decir, por ejemplo, que una cosa es bonita o buena,
no porque tenga el sentimiento subjetivo de que el objeto sea ni una cosa ni otra, sino porque el hecho de que así lo afirme resulta apropiado, en el sentido que tiene esta palabra cuando un juicio de signo contrario supondría introducir de alguna manera una nota discordante en la atmósfera sentimental general. En un juicio afectivo apropiado en este sentido, no se trata en absoluto de que yo esté fingiendo o ni tan siquiera mintiendo, sino de que me estoy adecuando a las circunstancias. De un lienzo, por ejemplo, puede decirse que es bonito, porque de un cuadro que vemos colgado en un salón y firmado por un pintor conocido, hay que presuponer en general que lo es, porque diciéndose de él que es feo, estaríamos tal vez haciéndole un desaire a la familia de su orgulloso propietario. O porque con nuestra observación deseamos contribuir como invitados que somos a engendrar una atmósfera emocional acogedora, fin con el cual es necesario que todo transmita la sensación de ser agradable. Este tipo de sentimientos que sujetan a un criterio constituido por determinantes objetivos y como tales son genuinos y una representación de la función sentimental visible como un todo. Del mismo modo que el pensar extravertido se desembaraza hasta donde le es posible de influjos subjetivos, el sentir extravertido tiene también que pasar por un relativo proceso de diferenciación hasta conseguir quedar desvestido de todo añadido subjetivo. Las valoraciones resultantes del acto afectivo responden o bien directamente a los valores objetivos o en su defecto a ciertos criterios valorativos tradicionales y por todos compartidos. A este género de sentir debe hacérsele en gran parte responsable de que tanta gente vaya al teatro, a misa, a un concierto teniendo en cada caso los sentimientos apropiados, y a él tienen también que agradecérsele las modas y lo que es bastante más importante, el apoyo positivo y generalizado a programas sociales y filantrópicos y demás iniciativas culturales. En todas estas cosas, el sentir extravertido demuestra ser un factor creativo. Sin su concurso sería inconcebible, por ejemplo, una vida social agradable y armoniosa, y hasta aquí debe verse en él una fuerza cuyos efectos son tan beneficiosos y razonables como los del pensar extravertido. Pero todos estos efectos saludables se desvanecen en cuanto el objeto adquiere un influjo excesivo. El sentir extravertido tira entonces en exceso de la personalidad hacia el objeto, lo que significa que la persona queda por éste asimilada, y a resultas de ello el carácter personal del sentir, su principal atractivo, se desvanece. Los sentimientos, en otras palabras, se vuelven fríos, pragmáticos y poco dignos de crédito. Parecen estar animados por intenciones ocultas o, por lo menos así se lo hacen sospechar a un observador imparcial. Dejan de transmitir esa agradable y refrescante impresión que acompaña siempre a toda emoción, cuando ésta es genuina, y se rodean de una pose sospechosa o de una impostura incluso, aunque su poseedor pueda no ser todavía en absoluto consciente de albergar intenciones egoístas. Un sentir extravertido tan exagerado puede muy bien satisfacer expectativas estéticas, pero ya no habla al corazón sino únicamente a los sentidos, o por lo que es aún peor, nada más que a la cabeza. Puede dar cumplimiento estético a una situación, pero encuentra también su límite haciéndolo y carece de todo efecto ulterior. Se ha vuelto estéril y si el proceso no es detenido se desarrolla una curiosa disociación contradictoria del sentir. Este se adueña con sus valoraciones emocionales de todo tipo de objetos, estableciéndose numerosas relaciones internamente contradictorias entre sí. Como tal cosa no sería en absoluto posible, existiendo un sujeto que poseyera aún algún tipo de sustancia, quedan también suprimidos los últimos vestigios de un punto de vista realmente personal. El sujeto se ve hasta tal punto absorbido en sus distintos procesos afectivos que el observador recibe la impresión de no tener ya delante de él más que un proceso sintiente.
en lugar de un sujeto con sentimientos. En esta situación, toda la calidez humana que el sentir posee originalmente se desvanece, y éste transmite la sensación de no ser más que pose, adulación, impostura y, en el peor de los casos, histeria. El tipo sentimental extravertido. En la medida en que el sentimiento constituye sin discusión posible una característica más evidente de la psicología femenina que el pensamiento, los tipos sentimentales más pronunciados se observan también en el sexo femenino. Si el sentir extravertido ocupa el primer lugar jerárquico, hablamos de un tipo sentimental extravertido. Los ejemplos de este tipo me vienen a la cabeza, conciernen casi sin excepción a mujeres. Este tipo de mujer guía su vida según las directrices de sus sentimientos, que como resultado de su educación se han desarrollado hasta convertirse en una función adaptada y sujeta al control de la conciencia. Excepto en casos excepcionales, sus sentimientos continúan poseyendo un carácter personal, no obstante haber sido ya lo subjetivo reprimido en una amplia medida en ellos, por lo que la personalidad parece ajustarse a las circunstancias objetivas. Los sentimientos armonizan con las situaciones objetivas y los valores por todos aceptados, cosa que en ningún otro lugar cabe advertir con más claridad que en la elección amorosa. Este tipo de mujer ama al hombre adecuado y no a ningún otro. Pero el hombre al que ama es el adecuado no porque sea el que mejor haya demostrado congeniar con la oculta esencia subjetiva de la mujer. Eso es algo que no suele ella saberlo casi nunca, sino por ser el que más plenamente ha demostrado satisfacer todos esos requisitos que en cuanto a estatus, edad, ingresos, tamaño y respetabilidad de su familia pueden razonablemente exigírsele. Es obvio que una afirmación como la que acabo de hacer estaría exponiéndose a ser fácilmente rechazada por cínica y despectiva, si no fuera porque estoy absolutamente convencido de que el amor que dice sentir una mujer como esta está a la vez en completo acuerdo con su elección. Lo siente de verdad, no está fingiendo razones. Matrimonios razonables como estos lo hay a cientos, y están muy lejos de ser los peores. Esta clase de mujeres son buenas compañeras de sus maridos y buenas madres mientras éstos o sus hijos no dejen de poseer la constitución psíquica de rigor. Tener los sentimientos correctos es algo que uno solo será capaz de hacer mientras no venga otra cosa a perturbar al sentimiento. Pero nada viene a estorbar al sentimiento tanto como el pensamiento, por lo que como cualquiera puede colegir, este es objeto en este tipo de la mayor vigilancia posible. Con eso en absoluto estaría diciéndose que una mujer como esta no piense, de hecho es muy posible que lo haga, y que lo haga además muy a menudo y muy sagazmente, pero sus reflexiones nunca son sui generis, ni dejan tampoco de ser más que un mero apéndice epimeteico de sus sentimientos. Lo que no sea capaz de sentir tampoco será capaz de pensarlo conscientemente. No puedo pensar cosas que no siento, me dijo una vez una paciente en tono de indignación. En tanto que sus sentimientos se lo permitan, puede pensar de maravilla. Pero toda deducción, por lógica que sea, que pudiera conducirla a resultados turbadores para sus sentimientos, será rechazada al limite. No es pensada lisa y llanamente, y así todo lo que sea bueno de acuerdo con una valoración objetiva es estimado o amado. Todo lo demás parece no existir, sino en un mundo situado fuera de ella misma. Pero esta situación deja de ser la que era cuando la importancia del objeto alcanza un estadio aún más elevado. Como he apuntado ya más arriba, se verifica entonces una asimilación del sujeto al objeto, de tal consideración que el sujeto del sentir desaparece en mayor o menor grado de escena. El sentir pierde su carácter personal, se torna simple y puro sentir, y el observador tiene la impresión de hallarse ante una personalidad que fuera disolviéndose por turno en cada uno de los sentimientos que van sucediéndose.
Y como en la vida están alternándose sin pausa situaciones desencadenadoras de tonos afectivos distintos o aún contradictorios entre sí, la personalidad queda de este modo disuelta en un número no menos diverso de sentimientos diferentes. Uno es ahora esto y luego aquello, pero solo en apariencia, porque en realidad una tal multiplicación de la personalidad es del todo imposible. La base del yo sigue siendo, pese a todo, idéntica a sí misma, suscitándose una evidente oposición a esos estados emocionales alternantes. A consecuencia de ello, el observador deja de percibir en el sentimiento exhibido una expresión personal del sintiente, pasando a ver más bien en él una alteración de su yo, es decir, un simple humor. Dependiendo del grado alcanzado por la disociación entre el yo y el respectivo estado afectivo, hacen aparición signos más o menos numerosos de desunión con uno mismo, lo que significa que la actitud en su origen compensatoria de lo inconsciente se ha tornado oposición manifiesta. Como primer síntoma de este nuevo estado de cosas, la persona exagera la exteriorización de sus sentimientos, pregonando, por ejemplo, insistentemente y en voz alta que los tiene, aunque siempre en términos que mueven a albergar cierta desconfianza hacia ellos. Sus palabras suenan insinceras y poco convincentes, permitiendo bien al contrario que se advierta ya en ellas un signo de que aquí podría estar compensándose una resistencia y por tanto expresándose algo muy diferente de lo que se asegura sentir. De hecho, tal cosa no suele tampoco tardar mucho en suceder. La situación no necesita más que cambiar ligeramente para que el objeto, hasta ahora alabado, merezca de pronto una valoración completamente distinta. Como resultado de este vaivén de experiencias, el observador se encuentra con que no puede tomarse en serio ni un juicio ni otro, y empieza a guardarse sus propias opiniones. Pero lo que más le importa a este tipo es establecer unos vínculos afectivos fuertes en su entorno. Se ve por eso mismo obligado a redoblar sus esfuerzos para vencer las reservas de los que le rodean, lo que empeora aún más la situación por la vía de un círculo vicioso. Cuanto más se subraya la relación sentimental con el objeto, tanto más aflora la oposición inconsciente a la superficie. Hemos visto ya que el tipo sentimental extravertido reprime ante todo su pensamiento, por ser esta la función que mejor puede venir a estorbar el sentimiento. Por este mismo motivo, en definitiva, excluye a su vez el pensamiento cuando de verdad quiere llegar a resultados en alguna manera rigurosos. Los sentimientos antes que cualquier otra cosa, al no haber nada que mejor pueda venir a estorbarlo y desvirtuarlo que los valores afectivos. Debido a ello, el pensamiento de tipo sentimental está vertido. En la medida en que sea una función autónoma, está reprimido. Pero, como acabo de mencionar, no lo está del todo, sino en la medida en que sus inexorables reglas de deducción desemboquen en conclusiones incompatibles con el sentimiento. De lo contrario, se lo tolera en calidad de servidor de los sentimientos, o por mejor decirlo, de siervos de estos. Su columna vertebral ha quedado rota y ya no puede operar de forma autónoma, siguiendo sus propias leyes, pero la lógica y sus conclusiones inexorables no dejan por eso de existir, y encuentran a partir de ahora un sitio donde hacerlo fuera de la conciencia, es decir, en lo inconsciente, motivo por el que lo inconsciente de este tipo es ante todo una peculiar forma de pensamiento, un pensar infantil, arcaico y negativo. Mientras el sentir consciente preserve su carácter personal o mientras la personalidad, por decirlo en otras palabras, no sea engullida por los distintos estados afectivos, el pensamiento inconsciente opera en términos compensatorios. Pero, si la personalidad termina por disociarse, descomponiéndose en múltiples estados afectivos contradictorios entre sí,
la identidad del yo desaparece y el sujeto se torna inconsciente.